Hola, esta es mi primera entrada en el blog Fundamental. La innovación es un duende pirómano y no lo que tú quieras creer. Y el edificio se está quemando, parte 1. Una persona que era mi jefe me dijo hace algunos años algo fundamental en medio de un llamado de atención derivado de mi inconformidad con el estilo de liderazgo imperante basado en el control, la coerción y la comunicación asimétrica que redundaba en una cultura de trabajo en la que yo no encajaba. Me dijo que yo debería ser tan innovador como quisiera que fuera mi entorno. Pudo ser un sabio consejo guiado por el valor de la reciprocidad o tal vez una recomendación de doble filo. Por un lado, me motivó a comenzar a transformar de fondo mi forma de vivir y de obtener recursos para la subsistencia, lo que incluyó abrir este blog y comenzar definitivamente a implementar mi maestría, que es precisamente en innovación. Y por otro lado, me dejó claro que nada cambiaría allí, que mi ámbito de incidencia en ese espacio laboral solo se circunscribía a mi fuero interior, no a las condiciones estructurales y políticas que nos rodeaban, y me pareció además que era en ese contexto una invitación a no retar su, comillas, autoridad. Lo que entendí en aquella situación es que estaba solo y que corría un alto riesgo al atreverme a intentar, como si en una suerte de prueba iniciática, ganarme el derecho de que se me permitiera romper ciertos moldes para innovar, como si se tratara de un premio al arrojo y no la respuesta a una urgente necesidad actual. Seguramente esa persona tenía una intención sana al darme ese consejo, pero por otro lado entendí de forma definitiva que ese ambiente laboral no respondía a mis expectativas y que era el momento de emprender otro camino muy lejos de allí. Golpeado por ese y otros desencuentros, en las últimas reuniones de comité a las que asistí, mi mente divagó buscando entender el problema de fondo y entonces tuve una visión. La innovación es un duende pirómano sentado en una mesa de reuniones, desordenando los papeles de una junta interminable e intrascendente y escribiendo burlonamente en el tablero que el edificio se incendia, mientras todos se esfuerzan por ignorarlo y disimular la repulsión que les causa su presencia, sin que nadie verifique si en realidad hay fuego allá afuera. Alegóricamente, yo era el duende y estaba jugando con fuego, o así me lo hizo entender esa persona que era mi jefe, quien paradójicamente fue desvinculada de su cargo poco tiempo después de que me fui de aquel lugar. Yo estaba decidido a seguir su consejo, sí, pero a mi manera, y así comenzó esta historia. A partir de esta experiencia decidí hacer lo necesario para estar en adelante tan lejos de esa clase de ambiente laboral y tan cerca del fuego como me fuera posible. En septiembre de 2022 comencé a desarrollar un proyecto en la plataforma de emprendimiento de Compensar, una entidad colombiana cuyos recursos provienen de aportes para fiscales de trabajadores y patronos y que se conoce legalmente en el país como una caja de compensación familiar. El proyecto incluye el diseño de una solución concreta y gamificada basada en dinámicas y mecánicas de juego vinculadas con recursos tecnológicos y con procesos de acompañamiento personalizado para ayudar a formar a jóvenes en el desarrollo de nuevas creencias y habilidades orientadas a ser innovadores. En la plataforma se acelera el desarrollo de diversos proyectos de emprendimiento en múltiples áreas y dirigidos a diferentes poblaciones objetivo. En mi caso decidí poner el foco en la innovación y en los jóvenes a partir de mi experiencia docente, de mi maestría y de mi necesidad personal de volcarme a entender el fenómeno de la innovación, una de mis preocupaciones fundamentales en la vida que se había ido quedando en salmuera por más de una década, mientras mi vida discurría en organizaciones relativamente convencionales dentro de lo que cabe en la industria audiovisual y en la academia, y en cargos convencionales, con directivos convencionales, con aversión al fuego, batallando por ser yo mismo una persona convencional y encajar en ese entorno. Entonces, esta historia es la de una persona agotada de repetir esquemas, que un día se vuelca hacia la innovación y manda todo al carajo. En futuras entregas de esta columna haré un breve resumen de algunas de las definiciones que varios autores han formulado a través de la historia para definir el escurridizo término innovación, y entraré a describir una postura estructurada al respecto y a comentar las aproximaciones que hice a ella recientemente a través de ejercicios investigativos y de la revisión de artículos de otros autores. En esta entrega no lo haré, tan solo voy a prender fuego, sí, fuego, a solo algunas creencias al respecto que desde mi perspectiva son espurias y hacen más daño que bien. Primero, se puede innovar sin pisar callos. Falso. La innovación escuece, estorba, molesta e incomoda a unos o a otros, y no se puede acudir a ella sin arriesgarse. Las personas y organizaciones que creen esto están abducidas por el asunto político más que en procesos de transformación real y radical y en la búsqueda de resultados. Segundo, la innovación conduce a un mejor estado de las cosas. Falso. La innovación genera transformaciones que no tienden a ser graduales sino disruptivas y que son inciertas. La perspectiva de la mejora continua, que plantea que haciendo un poco mejor cada vez las cosas se logra mejoras sistémicas,
puede ser una perspectiva válida en algunas condiciones, pero no es una perspectiva real de innovación. Las cosas pueden tener mejoras graduales recurrentemente y aunque esto es bueno a primera vista, también puede evitar la necesidad de acometer transformaciones sistémicas, lo cual puede llegar incluso a ser regresivo. Pero en todos los sistemas, haya o no haya mejora continua, tarde o temprano algo se rompe. La innovación, sea a menor o mayor escala, es un fenómeno eminentemente disruptivo y si bien puede valerse de la incrementalidad, es decir, la mejora gradual, no la busca. No compre adulteraciones incrementales bajo el nombre de innovación. Tercero, la innovación está referida a la tecnología digital de punta. Falso. La tecnología es producto de la innovación y a su vez la innovación hace uso de la tecnología, sea digital o no, para acercar espacios que antes estaban desconectados, crear mezclas inusuales, romper barreras existentes y manifestarse transformando las reglas de juego, transformando el tablero de juego mismo. Por ejemplo, sin tecnología digital, y más bien gracias a algo que consideramos simple, como lo es la rueda, los sistemas de transporte unieron espacios separados por muchos kilómetros en los continentes y dieron lugar al surgimiento de imperios y migraciones aceleradas y del comercio. Las tecnologías digitales permiten el apareamiento de formas de contar historias y de acceder a ellas, que antes estaban separadas en diferentes lenguajes y soportes. Un ejemplo de ellos es esta plataforma de blogs, que además contiene audios que amplifican las narrativas escritas para llevarlas a otros confines o para permitir el acceso de personas con limitación visual, que permite participar en comentarios, que permite compartir imágenes o videos, que permite comentar lo que pienso, cambiar de opinión y así hacer modificaciones posteriores a su publicación, lo cual antes en el papel impreso era posible hasta que se publicara años después una nueva edición, por ejemplo, de un libro. Este sistema de publicación de blogs además probablemente puede dejar sin trabajo a periodistas y comunicadores y puede dar trabajo a otros. Por ejemplo, si usted me considera útil en su organización, tú, yo, el audiovisual, la innovación, piénsalo. Cuarto, la innovación conduce a un estado ideal de las cosas. Falso. La innovación, en tanto que duende pirómano, como expuse más arriba, crea situaciones de tensión, trastoca estructuras de poder en algunos casos, pero en otros puede profundizar situaciones de desigualdad. Crea nuevas realidades posibles, pero puede destruir otras. La innovación requiere un esfuerzo deliberado y coordinado para poner ese duende de nuestro lado, suponiendo que usted y yo estamos del mismo lado, para crear realidades más auspiciosas en materia de desarrollo humano, felicidad y bienestar ambiental, y por supuesto requiere no hacerse el de la vista gorda con ella mientras se nos incendia el edificio y mientras un duende traspapela nuestra junta interminable que pudo ser un mail. Quinto, la innovación es un asunto abarcable con una política empresarial adecuada. Falso. La innovación se puede encauzar, es cierto, pero es un fenómeno difuso y dinámico que surge en lugares inesperados. Se requiere un trabajo continuo, flexible, inteligente, empático, iterativo, colectivo, para ayudar a que esta enredadera crezca bonita y dé fruto. Con lo que se hace actualmente en la mayoría de las empresas no es suficiente para encauzar procesos de innovación fructíferos, pero eso sí, la mayoría de las empresas actuales fueron alguna vez producto del fenómeno de la innovación, aunque lo hayan olvidado en su adultez y se crean de mejor familia. Sí, Google, te hablo a ti. La innovación, sexto, es un asunto empresarial y económico orientado a crear riqueza monetaria. Falso, de toda falsedad. Este fenómeno se manifiesta en el ámbito empresarial y económico y puede que en muchos casos cree riqueza monetaria, pues como todo lo que ocurre en la Tierra, se manifiesta en diferentes esferas, incluida la empresarial y económica, porque todo está conectado con todo en la existencia humana, pero la raíz del proceso innovador no está en estos dos ámbitos exclusivamente, está en la entraña del ser humano, en su necesidad genética, social y cultural de crear transformaciones radicales de sus condiciones materiales, y no toda riqueza es necesariamente monetaria. Probablemente el fenómeno de la innovación social en algún momento dictamine que las monedas como las conocemos hoy dejen de existir y sean reemplazadas por algo mejor o peor. Séptimo, la innovación es crear cosas nuevas y dejar atrás el pasado. Falso. La innovación también puede traer el pasado al hoy y reinterpretarlo a la luz de nuevos valores, nuevas condiciones, tecnologías o prioridades. Romper barreras entre lo que antes necesariamente estaba separado, que es una parte importante de innovar, como señalé previamente, incluye la posibilidad de poner a dialogar momentos diversos en la cronología humana, conectar así el pasado, el presente y el futuro, superando su temporalidad, en la construcción de invenciones y configuraciones objetuales, procesuales e identitarias inéditas, a través de las cuales la cronología temporal de los grupos humanos sufre rupturas y transformaciones. Octavo, la innovación es un asunto puramente gerencial y administrativo. Falso.
Es un fenómeno vinculado con transformaciones en el saber hacer, es decir, en términos de administración pública, es un asunto comillas técnico o comillas misional, no tanto de comillas soporte corporativo. Es una creencia falsa pensar que la innovación surge de los procesos gerenciales o administrativos. El papel de los gerentes y administrativos, además de innovar en su propio campo disciplinar, es no estropear y antes aún facilitar la innovación en los campos disciplinares que constituyen el core de los negocios u objetivos misionales para los cuales trabajan. Esto casi nunca ocurre cuando los sistemas administrativos y gerenciales cobran un protagonismo desmedido y especialmente en contextos especulativos. Noveno, toda innovación triunfa y gusta. Falso. La mayoría de procesos de innovación mueren en el intento, pero los que sobreviven a las barreras sociales para la innovación y triunfan cambian el estado de las cosas a un nivel profundo. Un amplio margen de personas actúan como barreras tácitas para los procesos de innovación y probablemente esto tiene sentido en tanto actúan como elementos preservadores de ciertos componentes del statu quo y de esa forma aportan estabilidad a los sistemas sociales, pero el duende pirómano no piensa lo mismo y yo tampoco. Décimo. La innovación es libertad, desorden y caos. Falso. Primero que todo, el desorden no conduce a la libertad. Segundo que todo, el caos no es desorden. Pero sobre todo, solo en el contexto de lo colectivo se puede ser transformador. Solo en el contexto de una comunidad real es posible la libertad, en palabras de Marx. El pensamiento de Marx fue profundamente innovador, aunque una buena parte de quienes se declaran marxistas no lo son, y eso no necesariamente es negativo. Décimo primero, la innovación es un proceso puramente individual cuya responsabilidad recae en personas innovadoras iluminadas por un don especial. Falso, como dije anteriormente, la innovación requiere de lo colectivo y es en esencia un proceso colectivo. Quienes innovan son tan solo personas con un grado aceptable de inteligencia y creatividad, pero con una voluntad, inconformidad y una idea en la cabeza y suerte. Y a veces la innovación ocurre de forma casi accidental como serendipia. Eso es así porque las personas tendemos a la innovación. La cultura individualista y el culto a la personalidad es solo una arista más de una mirada ideológica derivada del capitalismo tardío que dificulta procesos de transformación profunda de la sociedad actual y que puede llegar a ser conservadora y peligrosa. Décimo segundo, la innovación es un discurso novedoso pero sin resultados concretos en la economía. Aunque la innovación puede tener consecuencias caracterizables como positivas o negativas en la sociedad, el hecho de que un país tenga unas prácticas sistemáticas orientadas a la innovación correlaciona de forma bastante estrecha con indicadores positivos en el desarrollo económico de las naciones. Así lo indica el Índice Global de Innovación de la WIPO, que recoge indicadores variados de prácticas que presumiblemente conducen a la innovación, por lo menos desde el punto de vista de la creación de propiedad intelectual. Los países mejor rankeados en él tienen a su vez buenos posicionamientos en otros rankings relacionados con el desarrollo económico y social. Esto no quiere decir que necesariamente la innovación sea la causa única de esto. Una correlación no implica una relación de causalidad. Puede ocurrir que ambas cosas sucedan al mismo tiempo y por razones independientes. Puede ser el producto en ambos casos de vivir en un contexto enriquecido o puede sí estar relacionados causalmente, pero esto deberá corroborarse. Lo cierto es que hay una estrecha correlación positiva entre innovación y bienestar social. Décimo tercero, la innovación es mercadeo y conquistar nuevos clientes. Falsísimo. Muchos innovadores jamás tuvieron clientes en el sentido mercadotécnico del término y aún así cambiaron la vida y el destino de la humanidad. La innovación se puede valer del mercadeo y de la economía de mercado para prosperar, pero no son lo mismo. El mercadeo y las ventas en ciertos contextos pueden resultar regresivos en tanto que establecen como único indicador del éxito de cualquier cosa las ventas y la rentabilidad. La innovación va por otro lado. Décimo cuarto. La innovación es pensamiento de diseño centrado en el usuario. Falso. El pensamiento de diseño centrado en el usuario, y aquí también le tengo que anotar, por ejemplo, la prospectiva, ¿no? Es una herramienta que puede crear innovaciones, es decir, es una herramienta de la cual se basta la innovación para avanzar, pero no es la innovación misma. No todo lo que se desarrolla desde el pensamiento de diseño es necesariamente innovador, ni todo lo que el usuario cree que necesita es lo que podría obtener si tuviera lo que no alcanza tan siquiera a imaginar. La innovación apunta a lo que ni siquiera imaginamos. Décimo quinto, la innovación no requiere apoyo. Falso. Como dije previamente, la innovación está vinculada con lo colectivo y las políticas públicas, así como el sistema económico y social, tienen incidencia directa en su desarrollo. En la medida en la que la innovación entraña riesgos, es un bien potente, frágil y explosivo que la sociedad debe cobijar, cultivar y cosechar cuidadosamente. Décimo sexto, la innovación es un asunto de jóvenes. Falso, para nada. Existen jóvenes innovadores y en cierta medida ellas y ellos tienen condiciones cognitivas y físicas que les facilitan esa tarea, pero el anquilosamiento y la aversión al riesgo y el miedo se presentan en todas las edades y grupos sociales, y asimismo hay innovadores de todas las edades.
En buena medida en todas las poblaciones existen curvas normales, comillas, googlealo, que hacen que las personas se ubiquen en diferentes lugares del espectro que van de lo regresivo a lo innovador, si es que este espectro existe. El punto es tener conciencia de eso y no permitir que la sociedad se vuelva uniformemente conservadora, aversa al riesgo y a la experimentación. Eso requiere un esfuerzo consciente, institucional, deliberado y a todos los niveles. Vestirse raro y escuchar cierto tipo de música tampoco garantiza ser innovador, ni ser radical, ni parecer geek, ni hablar más duro que los demás o ser sociable. Tampoco es cierto que todas las personas tienen que serlo. Un piloto de avión, por más joven que sea, y tengo desde joven varias amigas y amigos que son pilotos, sé por qué lo digo, es deseable que detrás de los mandos de una aeronave no sea innovador. Puede serlo en otros ámbitos, allí no. 17. La innovación es la búsqueda de la excelencia dentro de un campo determinado. Falso. La excelencia no necesariamente conduce a la innovación, aunque la excelencia disciplinar sí puede aportar a los procesos innovadores en ciertas condiciones y en ciertas etapas. La búsqueda de la excelencia en el campo artístico, por ejemplo, no conduce necesariamente a su transformación a través del tiempo ni a la exploración de nuevos horizontes disciplinares. Puede ser una forma de cultivar las tradiciones sin más. Y en ciertas condiciones puede llegar a ser francamente regresiva cuando se promueve como una forma única de ejercer una actividad artística o narrativa con éxito. 18. La innovación es lograr ser eficaz para cumplir con los mandatos de mi jefe y dotarlo con una fachada moderna y digital. Falso de toda falsedad. Si alguien pretende de usted eso, mejor aléjese y que entre el duende y escoja. La realidad es que la lista de trampas cognitivas, creencias limitantes y estereotipos sobre la innovación dan para escribir una enciclopedia. Las mencionadas son solo algunas de las fundamentales para mí en el momento actual. Consciente de la existencia de estas y otras aberraciones y víctima de ellas, emprendí un camino para abordar el tema de la innovación en serio. De este tema continuaré comentando y exponiendo experiencias relacionadas en Fundamental en las siguientes entradas del blog, en las que espero que nos leamos, escuchemos y veamos. Así que le recomiendo suscribirse, seguirme, comentar y compartir. Soy Manuel Alberto Corredor Aristizábal, más conocido en el bajo mundo de las carreras como Manu el Corredor, un realizador de cine y televisión con magíster en innovación, con experiencia en los medios audiovisuales, la comunicación social, el periodismo y el diseño web, aficionado al automovilismo y al sim racing. Soy también muchas cosas más que le iré contando en su debido momento. He decidido comenzar Fundamental con el tema de la innovación que tanto me trasnocha. Muchos dirán que mi camino, en virtud de mi pregrado en cine y televisión, debe girar en torno a la creación de relatos audiovisuales dentro de los cánones tradicionales y no más. No es así. Mi vida se mueve en múltiples tableros, pero por otro lado, también me interesa lograr producir narraciones audiovisuales con virtuosismo técnico y expresivo, claro que sí. De eso también hablaremos en este blog, y de contenidos interesantes, y de procesos comunicativos, de prácticas periodísticas, estrategias de contenido, gamificación, ludificación, musicalización, experiencias de vida, y de esports, y de ocio y entretenimiento. Y de educación emocional también, cuando quepa, y de lo que usted y yo decidamos hablar aquí, pero eso será más adelante en otras entradas. Gracias por comenzar conmigo este camino para sumergirnos en aquello que es fundamental para mí y para usted. Hasta la próxima.